Buenas a todos, hoy estamos en otro evento del Dies y Month, gracias a los que habéis asistido y bueno, esta charla al fin y al cabo estará resubida, con lo cual cualquiera podrá aprovecharla. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Soto, entre otras cosas, director de datos e inteligencia artificial de Bernetech, al fin y al cabo alguien de referencia en el sector de la IA y hoy pues nos va a contar muchas cosas sobre Machine Learning y sobre interpretabilidad con Python. Entonces, si quieres, es todo tuyo el stage. Gracias, Enrique. Hola, buenos días a todos. Como os ha dicho Enrique, mi nombre es Antonio. Antes de nada, agradecer a ti, Enrique, y el resto del equipo la posibilidad de estar con vosotros hoy aquí y de hablaros un poquillo sobre cómo interpretar modelos de Machine Learning, concretamente utilizando Python y Google Colaboratory como herramienta o como servidor de notebooks, en este caso, para poder ejecutar nuestros experimentos, ¿no? Voy a compartiros la pantalla. Vamos a ver por aquí para que veáis la presentación. Entonces, bueno, como os decía Enrique, pues soy director en Bernet Tech. Llevo toda mi carrera profesional, ya más de 20 años trabajando con datos en los diferentes tipologías, proyectos y tecnologías, pues por los cuales he ido pasando y evolucionando todo este mundo, ¿vale? Ahí tenéis mis datos de contacto por si queréis comentar algún tema relacionado con esta presentación o cualquier otro, ¿vale? Entonces, en esta sesión me gustaría comentaros un poco, qué es esto de la interpretabilidad de modelos de Machine Learning y por qué es algo de especial relevancia cuando nosotros queremos pasar de un experimento a la vida real, ¿no? A poner en producción realmente un modelo de Machine Learning y cuáles son los aspectos que debemos de tener en cuenta desde diferentes prismas y puntos de vista, ya sean legales, éticos o desde un punto de vista de negocio. Existe toda una teoría por detrás, o varias teorías, mejor dicho, para hacer interpretabilidad de modelos de Machine Learning. Veremos cuáles son las principales y os intentaré hacer alguna demostración pues para los diferentes escenarios que tenemos con diferentes librerías o con diferentes frameworks que nos permiten realizar este tipo de interpretaciones, ¿vale? Y finalizaremos pues viendo algo con respecto a las diferentes estrategias que podemos seguir. ¿Por qué es importante saber interpretar un modelo de Machine Learning? Bueno, pues a día de hoy todavía existe bastante gente que piensa que la inteligencia artificial en general o el Machine Learning en particular hacen magia, ¿no? Que son cajas negras capaces de que tú les haces llegar pues, una serie de datos y de una forma un poco misteriosa y mágica son capaces de dar un resultado, de hacer una predicción. Sin embargo, la cruda realidad es que sin un conocimiento razonable de cómo funcionan esos modelos de Machine Learning que hemos generado, es muy raro que ninguno de esos modelos llegue a convertirse en un proyecto real y llegue a estar desplegado pues, en una organización que tiene que tomar decisiones en base a esos modelos. En todos estos proyectos existe siempre un componente de negocio y un componente técnico, como suele ocurrir en cualquier tipo de proyecto de desarrollo de software, ¿verdad? En este caso, por un lado, estamos los científicos de datos, que trabajamos en crear modelos y proporcionar soluciones para el negocio, pero por otro lado está el usuario de negocio que evidentemente, con casi total seguridad, desconoce los detalles de cómo funciona internamente un algoritmo de Machine Learning y por lo tanto el modelo que nosotros hemos generado, pero tiene que poder fiarse de ese modelo para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que estar preparados a responder preguntas de que cómo sé que me puedo fiar de lo que tu modelo está prediciendo en qué se basa realmente vuestro modelo para tomar determinadas decisiones o para proponerme a mí determinadas opciones, ¿vale? Responder a estas preguntas es crítico y es fundamental y por eso existe bastante investigación para intentar hacerlo, ¿vale? Hasta hace no mucho tiempo existía la convicción de que teníamos que escoger entre que un modelo fuera interpretable, es decir, que nosotros supiésemos y pudiésemos explicarle al usuario el por qué el modelo está tomando una determinada decisión, frente al que el modelo tenga un buen rendimiento, es decir, que sea fiable a la hora de
proponernos resultados, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto deberíamos de ser capaces de verlo como un todo, porque como os estoy diciendo, la interpretabilidad del modelo debe ser un componente fundamental para decidir si ese modelo es bueno o no es bueno. De poco va a valer, insisto, que el modelo consigamos unas métricas de rendimiento técnicamente hablando brutales, si después no somos capaces de explicar por qué está tomando esas decisiones, va a ser muy complicado que los usuarios confíen en ese modelo para llegar a ser implementado en cualquier sitio, ¿no? No nos vale eso de que si, de que si los resultados son correctos, ¿qué más nos da cómo el modelo haya llegado a ellos? ¿Vale? Pues porque los humanos utilizamos la lógica y el razonamiento para basarnos en nuestras decisiones y necesitamos entender el porqué, ¿vale? Por lo tanto, cuando un modelo de este estilo realiza una predicción o arroja un determinado resultado, toma ciertas decisiones y ha tenido que escoger y elegir entre diferentes opciones, y la interpretación del modelo consiste en intentar comprender y poder explicar al usuario el porqué de esas decisiones, ¿de acuerdo? Al final se trata de responder a las preguntas de qué, el por qué y el cómo, ¿vale? Para poder responder a esas inquietudes que puede tener el usuario, ¿vale? Al final, los tres aspectos más importantes de la interpretabilidad de un modelo se basan en responder pues, a tres preguntas, ¿no? La primera es qué conceptos son los que dirigen las decisiones de nuestro modelo. Deberíamos de tener la posibilidad de poder preguntarle al modelo y encontrar cuáles son las relaciones y las interacciones entre las diferentes características que forman parte de los conjuntos de datos de entrada, ¿vale? Y cuáles son las más importantes. Eso nos garantiza la justicia del modelo, ¿de acuerdo? Porque ahí nosotros podremos ver y podremos decidir cuáles son las relaciones que queremos que el modelo tenga en cuenta y cuáles no, ¿vale? La segunda pregunta sería por qué el modelo ha tomado una determinada decisión, ¿vale? Bueno, pues saber explicar el por qué y justificar por qué determinadas características son las clave y esas características son las responsables de tomar una determinada decisión, y eso nos garantizaría la responsabilidad y la confiabilidad en el modelo, ¿verdad? Y por último, la tercera pregunta sería cómo podemos confiar en las predicciones del modelo, ¿vale? Entonces, para eso deberíamos de ser capaces de evaluar y validar cualquier punto de datos de entrada y saber indicar y saber definir por qué un modelo toma las decisiones que toma basándonos en esas características de entrada, ¿vale? Eso debería de ser demostrable para aquellas personas que tengan que tomar una decisión en base a los resultados de ese modelo. Y con esto lo que aseguramos es la transparencia, ¿vale? Entonces, como veis, hemos hablado de justicia, de responsabilidad y de transparencia. Son los tres conceptos fundamentales que debemos de tener en cuenta y que deberíamos de asegurarnos que nuestros modelos de Machine Learning son capaces de cumplir, ¿vale? Las motivaciones que nos llevan a esto pues son de diferente tipo. Las primeras son las legales, ¿vale? Y al final, bueno, pues hay mucho run run, mucha noticia. Bueno, no son novedad, pero últimamente digamos que está cogiendo un poco más de impulso las corrientes que indican que es necesario legalizar y ponerle barreras a este tipo de modelos y a la inteligencia artificial para asegurarnos de esos tres conceptos: la justicia, la transparencia y la responsabilidad que os comentaba anteriormente, ¿vale? Esto viene de lejos, ya en GDPR se nos habla de un derecho a la explicación para los usuarios que deja muy claro que hay que informar sobre si una determinada web en un determinado proceso de validación está utilizando técnicas de Machine Learning para realizar, por ejemplo, un perfilado de usuarios o una toma de decisiones, como decidir si le damos un préstamo o no de forma automática con los datos que nos ha proporcionado un determinado usuario, ¿de acuerdo? Si tenemos que explicarle eso al usuario, ¿vale? Que como veis ahí, pues bueno, hay un recital en ese GDPR que habla del derecho a obtener intervención humana por parte de los usuarios para obtener una explicación del por qué el algoritmo ha decidido no darle un préstamo o ha decidido recomendarle un determinado producto, ¿vale? Esa información que veis ahí de base, pues nos habla de tener que proporcionar al usuario informaciones técnicas en cuanto a qué algoritmo hemos utilizado, cuál ha sido la lógica del algoritmo, de dónde provienen los datos, cuántas características están utilizando, también información de despliegue de cuándo, cómo y para qué se utiliza ese modelo, ¿vale? Y todo eso en un lenguaje
que esté documentado para darle al usuario la posibilidad de que se excluya de ese proceso automático, ¿vale? Entonces, como veis, ya tenemos una serie de motivaciones legales que nos exigen a conocer muy bien no solamente cómo funciona técnicamente nuestro modelo, sino también del por qué toma las decisiones, ¿vale? Después tenemos otro tipo de motivaciones. Bueno, la primera es las éticas. Aquí uno de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos a la hora de abordar un proyecto de Machine Learning está en el hecho de que tenemos que ser conscientes de que estamos utilizando datos del pasado para predecir un comportamiento futuro. Esto puede traer consigo determinados sesgos porque ya existía. ¿De acuerdo? Todas las grandes empresas tecnológicas, Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, todas han reconocido que utilizaban algoritmos de reclutamiento para selección de personal y todas han reconocido que esos algoritmos tenían un sesgo que hacía que los hombres se viesen favorecidos frente a las mujeres, simplemente porque en el histórico habían reclutado muchos más hombres que mujeres. Entonces, al final, el algoritmo tenía mucha más información sobre los hombres que las mujeres, ¿no? Entonces, algunos lo han reconocido, incluso LinkedIn, pues que había pocas mujeres con sueldos altos y Google ha reconocido también problemas de sesgo racial en las tecnologías de reconocimiento facial, ¿vale? Entonces, al final, tenemos que ser conscientes de que, bueno, si no tomamos ningún tipo de decisión o si no aplicamos ningún tipo de medida, estamos perpetuando determinados sesgos bueno, pues que tienen una moral, digamos, un poco dudosa, ¿verdad? Sesgos relacionados con el sexo, relacionados con la raza, relacionados con la religión, eh, y que, bueno, no creo que no vale a día de hoy, es una opinión personal, escudarse en que esos son los datos y al final lo que me está diciendo los datos y tu realidad son estas, sino que tenemos que intentar de alguna forma evitar ese tipo de sesgos, ¿vale? Después tenemos sesgos a nivel de negocio, ¿vale? Desde un punto de vista de negocio debemos entender el por qué se están tomando las decisiones, como os decía antes, y cómo esas decisiones afectan, mejoran o empeoran pues, determinados resultados, ¿vale? Al final recogemos beneficios, no solamente desde el punto de vista de poder confiar más en los resultados porque somos capaces de explicarlos, sino también porque bueno, pues esto nos puede ayudar en la depuración de nuestro modelo, a la hora de informar nuevas características en el proceso de ingeniería de características, detectar que no nos llegan los datos al muestreo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, pues todos son virtudes, ¿vale? Para poder llegar a esto, como os decía, pues tenemos que basarnos en algunos conceptos teóricos recogidos en lo que es la teoría de la interpretación de modelos, ¿verdad? Para intentar de alguna forma, como os explicaba antes, responder a las tres preguntas básicas que os mencionaba para poder garantizar justicia, responsabilidad y transparencia del modelo de Machine Learning que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? Para poder decidir seleccionar uno de estos métodos que tenemos en la teoría, ¿vale? Pues existen una serie de criterios que podemos utilizar para categorizar esos diferentes métodos. Como resumen, podemos utilizar como criterios de decisión, pues el primero, ¿vale? Decidir si va a ser si queremos utilizar una técnica intrínseca o posterior al entrenamiento. Es decir, es un criterio que lo que hace es distinguir entre si la interpretabilidad de nuestro modelo se consigue restringiendo la complejidad del mismo, que sería la forma intrínseca, o aplicando métodos que lo que hagan sea analizar el modelo una vez generado, una vez entrenado, ¿vale? La intrínseca se refiere a modelos de Machine Learning que se consideran interpretables por sí mismos, porque son sencillos, tienen una estructura sencilla desde un punto de vista algorítmico, es decir, por ejemplo, un árbol de decisión corto o los modelos de regresión lineal. Son sencillos de interpretar por un humano, ¿verdad? Y podemos representarlo fácilmente el por qué el modelo toma una determinada decisión o hace una determinada predicción, ¿de acuerdo? Sin embargo, la interpretabilidad posterior al entrenamiento son métodos que no restringen esa complejidad, ¿vale? Y que aplicamos técnicas, pues como puede ser la permutación de importancia de características, por ejemplo, para una vez tenemos el modelo, ¿vale? Intentar montar una explicación de cómo funciona el modelo una vez entrenado sin restringir esa complejidad, ¿verdad?
Eso sería lo primero, decidir si simplemente vamos por esa parte de explicabilidad intrínseca o lo hacemos en base a los resultados del modelo, ¿vale? Después tenemos que decidir si queremos utilizar una técnica que sea específica para un modelo concreto, es decir, específica para un algoritmo concreto que existen, o que sea agnóstica al modelo, ¿vale? Es decir, que nos dé igual cuál es el algoritmo que nosotros estamos utilizando, que la técnica escogida me vale para explicar cualquier algoritmo, cualquier modelo de Machine Learning, ¿vale? Y después, el tercer criterio para seleccionar un método, de los varios que vamos a ver, es si queremos conseguir una interpretabilidad local o global. Es decir, una interpretabilidad local se basa en interpretar para un vector de entrada concreto, ¿vale? O sea, para un conjunto de parámetros de datos de entrada concreto, saber explicar para ese conjunto de datos por qué el algoritmo toma una determinada decisión. Eso es una interpretabilidad local. La global lo que es, pues, es ser capaz de interpretar en su totalidad o de forma, digamos, resumida, en general, se trata de generalizar, ¿no? De saber definir cómo funciona un modelo o de interpretar por qué toma decisiones un modelo de forma global, genérica, no para un conjunto concreto de datos, sino en general explicar el funcionamiento del modelo. ¿Vale? Entonces, como comentábamos antes, los ámbitos de la interpretabilidad, que también bueno, pues nos va a servir como criterio para decidir qué mecanismo, qué método utilizar dentro de toda la teoría de interpretabilidad, no, podemos dividir esos criterios pues, en esas 5 etapas que veis ahí, ¿no? Por un lado, lo que es la transparencia, cómo el algoritmo es capaz de generar un modelo. Entonces, en este caso, lo que nos estamos refiriendo es a cómo el algoritmo aprende un determinado modelo. Sabéis que algoritmo más datos de entrenamiento igual a modelo. Entonces, a partir de ese algoritmo y de esos datos, cómo es capaz de aprender de esos datos y qué tipo de relaciones es capaz de detectar entre las diferentes características que le estamos dando, ¿vale? Si estamos utilizando, por ejemplo, unas redes neuronales para hacer una clasificación de imágenes, podemos explicar que el algoritmo aprende a detectar límites y filtros en las capas interiores, ¿vale? Y esto pues me proporciona un conocimiento genérico sobre el algoritmo, pero no sobre el modelo específico que estamos creando, ¿vale? Después tenemos una interpretabilidad holística del modelo, es decir, global. ¿Cómo hace las predicciones una vez está entrenado el modelo? Este nivel de interpretabilidad requiere, pues, por un lado, conocimiento de lo que hace desde un punto de vista de algoritmia, el algoritmo que hemos seleccionado, y por otro, de interpretar el modelo ya entrenado, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se trata de entender el modelo a partir de la versión completa de las características y de cada uno de los componentes que el modelo ha aprendido, pues como pueden ser los pesos que le ha otorgado a cada una de las características, las relaciones o interacciones entre ellas y demás, ¿no? Es muy difícil de conseguir esta interpretabilidad holística, ¿vale? Si el modelo tiene un número de características elevado, ¿vale? Incluso en modelos pequeños, como puede ser un modelo lineal con 5 o 10 características, pues es muy complicado a simple vista para un humano saber interpretarla, ¿vale? Porque significaría que somos capaces mentalmente, ¿vale?, de imaginarnos el hiperplano estimado, pues si tengo 5 características en 5 dimensiones, ¿no? Algo que para la mente humana normal pues no es posible, ¿vale? Después tenemos la interpretabilidad global del modelo, pero en un nivel modular, es decir, cómo afecta cada una de las partes del modelo a su predicción genérica, ¿vale? Aquí, por partes, si no hemos sido capaces de interpretarlo globalmente, pues aquí es un divide y vencerás, ¿verdad? Por partes vamos observando el comportamiento de un determinado subconjunto de características y agrupándolas para intentar reducir la complejidad total del modelo e intentar comprender el comportamiento por esos subconjuntos, ¿vale? Después la interpretabilidad local, como comentábamos antes, para una única predicción, o sea, ahí digamos que es la más sencilla de todas ellas, para un determinado conjunto de datos explicar esa salida, y después la interpretabilidad local, pero ya para un grupo de predicciones concretas, ¿vale? Entonces, en este caso, si optamos por un método de interpretabilidad local para un grupo de predicciones, deberemos de interpretar cada una de esas predicciones de forma individual y después hacer una agregación de los resultados para el grupo concreto o completo, perdón, de los conjuntos de datos que le hemos pasado de entrada a nuestro modelo para hacer esa predicción, ¿vale?
Eh, entonces, como definición, después de ver todo esto, lo que es una explicación del modelo, pues al final el objetivo es nosotros que es saber explicar las predicciones que hace el modelo de Machine Learning, ¿vale? No perdamos el foco. Para conseguirlo, lo que hacemos es aplicar un algoritmo que nos genere dichas explicaciones. Al final lo que estamos haciendo es aplicar un algoritmo sobre un modelo ya entrenado, ¿vale? Otro algoritmo diferente. Entonces, la mejor definición que podemos hacer, pues es esa que veis ahí, que es una explicación, lo que hace es intentar relacionar los valores de las características de una determinada instancia con las predicciones de un modo que sea entendible para el ser humano, ¿vale? Entendible para las personas, ¿vale? Eso parte de que los métodos de interpretación o explicación que nosotros que vayamos a utilizar deben de cumplir con una serie de propiedades, ¿vale? Debe de tener un poder de expresividad, es decir, la estructura que utiliza el método para generar la explicación. Algunos generan estructuras básicas de if-then, por ejemplo, otros generan árboles de decisión para explicarlo, o lenguaje natural, sumas ponderadas. Bueno, pues cuál es el método de expresión que me da ese algoritmo de explicación como resultado, ¿vale? Después la translucidez, la transparencia, define pues cuánto se fija el modelo de explicación en el modelo original, ¿vale? Los métodos que vamos a ver ahora que interpretan modelos intrínsecamente son muy translúcidos, ¿de acuerdo? Son muy transparentes, mientras que aquellos que generan la interpretación haciendo extrapolación de parámetros de entrada y viendo el comportamiento, pues son mucho menos translúcidos, ¿no? Pues si le damos importancia a esa propiedad, también nos da un criterio de decisión entre un método u otro, ¿vale? Y después, y por último, la complejidad algorítmica, ¿vale? Pues al final lo que hace es describir cuál es la complejidad algorítmica del algoritmo que hemos decidido para generar nuestro modelo y si eso nos genera algún tipo de restricción en el rendimiento del modelo, ¿vale? Eso para las explicaciones globales. Para las explicaciones individuales, pues tenemos muchas más características, ¿vale? No voy a entrar en detalle aquí, pues un poco repetir alguna de ellas, pero eh, en esas predicciones locales, ¿de acuerdo? Individuales para cada ocurrencia de los datos de entrada, pues que tiene que ser consistente, fiable, preciso, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto nos marca diferentes estrategias a la hora de implementar, pues a qué le damos más importancia de todas esas características que hemos visto, ¿vale? La primera estrategia que tenemos es la que hasta hace no mucho tiempo, diría que un par de años, pues se utilizaba lo que se ha dado por conocer como técnicas tradicionales de interpretación de modelos, ¿vale? En este caso, pues para poder disponer de mecanismos que nos permitan entender los resultados que arrojan nuestros modelos, bueno, pues lo que hacemos es utilizar, pues, por ejemplo, técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos, ¿no? Las técnicas EDA. Entonces, si seguimos las buenas prácticas recomendadas a la hora de abordar un proyecto de Machine Learning, este paso debería de ser anterior a la creación de nuestro modelo. A través de estas técnicas lo que intentamos hacer es conocer mejor cuál es el conjunto de datos que tenemos para entrenar nuestro modelo y prepararlo adecuadamente para que los algoritmos que vamos a probar pues puedan realizar su trabajo, ¿vale? Eso evidentemente nos va a permitir después interpretar mejor los resultados, porque nosotros estamos analizando muy bien y muy en detalle cuáles son los datos de entrada. Dentro de estas técnicas, una de ellas, bastante habitual, es la de reducción de la dimensionalidad, ¿vale? Al final, lo que intentamos con ella es reducir el número de características que le pasamos a nuestro modelo. Recordad que hablábamos antes de que teníamos un modelo de 5 características, pues teníamos que hablar en un hiperplano en 5 dimensiones, ¿vale? Para intentar imaginarnos cómo hacía el cruce de esas 5 características, ¿vale? Y aquí lo que estamos es intentando reducir esa dimensionalidad, ¿vale? De reducir. ¿Por qué? Porque probablemente existan características que tienen mucha correlación entre sí, algunas que no están relacionadas, que estadísticamente no tienen el peso suficiente para formar parte de mi modelo y puedo evitar tener que dárselas a nuestro algoritmo, ¿vale? Existen diferentes técnicas para hacer esa reducción de dimensionalidad. Una de las más utilizadas es el análisis de componentes principales, el PCA, y pues veremos un pequeño ejemplo. ¿Qué intentamos buscar cuando hacemos estas técnicas? Pues como comentábamos antes, si tenemos balanceado nuestro conjunto de datos, ¿vale? Es decir, si tengo algún tipo de sesgo, sexo, por raza o por cualquier otro tipo de característica de entrada que tenga que pueda ser susceptible de agregar un sesgo a mi modelo y si ese modelo está escalado.
¿vale? Es decir, si todas sus características siguen una misma escala. Son las dos características principales que debemos de asegurarnos cuando aplicamos esta técnica, ¿vale? Eso con respecto a las técnicas de EDA, ¿vale? Es la parte más tradicional, ¿vale? Después podemos utilizar las métricas de evaluación de rendimiento de nuestro modelo, ¿vale? Al final, dependiendo del tipo de modelo y del tipo del problema, si es supervisado o no supervisado, clasificación, regresión, etcétera, etcétera, pues utilizamos unas métricas u otras para medir cómo de bien se comporta nuestro modelo, ¿verdad? Ahí tenéis métricas como la matriz de confusión o el MAE o las curvas ROC y AWOC, la precisión, la accuracy, el recall, el field score, son métricas, ¿vale? Que dependiendo de los algoritmos que utilicemos y del modelo que estemos generando, pues tendremos unas u otras. Al final esto me permite de alguna forma también hacer una explicación bastante superficial, pero me permite explicar, bueno, por qué, sobre todo con una matriz de confusión, por ejemplo, pues cómo se comporta, ¿no? Qué porcentajes de falsos positivos, falsos negativos y por qué pues puede estar dando nuestro modelo de clasificación, ¿vale? Son técnicas tradicionales. Entonces, lo que hacemos con estas técnicas fundamentalmente es medir el rendimiento, ver si ese rendimiento cumple con los parámetros que hemos establecido como criterios de éxito dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro modelo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues decidir si vamos o no vamos, ¿no? Con estas técnicas no podemos medir el rendimiento, pero bueno, no vamos a ser capaces de poder asegurarnos técnicas como la justicia, la responsabilidad, la transparencia, ¿no? La justicia a lo mejor sí, porque en este caso, si hemos hecho unas buenas técnicas de EDA, seremos capaces de saber si tenemos sesgo o no tenemos sesgo, si tenemos un conjunto de datos balanceado en las características que hemos decidido que necesitamos balancear, pues entonces estaremos evitando ese problema de sesgo, ¿verdad? ¿Vale? Bien, os voy a hacer una pequeña demostración. Dejadme un segundo que os comparta ahora por aquí otra pantallita. ¿Vale? Y vamos a ver un poco una demostración de cómo funciona esto, ¿vale? Bueno, aquí lo que estoy es un entorno, como veis, de Google Drive, en el cual voy a hacer uso de Google Collaboratory. Google Collaboratory es un entorno de notebooks Jupyter que nos proporciona Google de forma gratuita y que nos va a permitir, bueno, pues ejecutar notebooks Jupyter, en este caso con código Python, directamente desde nuestro navegador, ¿vale? Bueno, aquí esto ya tengo aquí los resultados, no lo voy a ir ejecutando porque me llevaría un rato hacer la instalación. Aquí, bueno, me estoy instalando unos paquetes que después os contaré qué son. Y aquí empieza nuestro código Python, ¿vale? Entonces, básicamente, pues nada, leo un fichero CSV de datos de calidad de vino que tienen esta estructura que veis aquí, que pues para diferentes tipos de vino, pues la acidez, el ácido cítrico, el azúcar, el alcohol, el pH, bueno, diferentes características, ¿vale? Entonces aquí empezamos a hacer un poco de EDA, bastante básico, de ver pues bueno, estas características estadísticas de nuestro conjunto de datos, a ver si hay desviaciones, si no hay desviaciones, si tenemos balanceado, si no lo tenemos balanceado, ¿vale? Y podemos empezar a visualizar, ¿de acuerdo? Como veis, de una forma muy sencilla, en este caso, pues para ver cuál es la distribución de nuestras características. Estas son todas las características que tendríamos como entrada. Ya hemos separado las características de la variable que quiero predecir, que es la calidad del vino, ¿vale? Al final hay una puntuación de calidad en base a una serie de características, ¿verdad? Y generaríamos aquí un modelo, veremos ahora, para intentar predecir esa calidad. Entonces aquí puedo ver una distribución donde, por ejemplo, ya podemos ver como algunas de esas características pues tienen unas distribuciones que están sesgadas, ¿vale? A la izquierda o a la derecha, ¿vale? De esa distribución. Después podríamos ver cómo está distribuido nuestra variable objetivo. Entonces, como veis, pues tiene una distribución que no es, digamos, no es ecuánime. Al final, pues de esa calidad 5, de esa calidad 6, tengo muchos más vinos que del resto de calidades, con lo cual mi algoritmo pues va a ser mucho mejor prediciendo esas calidades que no las otras, ¿no? Fundamentalmente tenemos un conjunto de datos que no está balanceado en este caso. No podemos pretender que ese conjunto de datos bueno, pues se comporte del mismo modo para unos valores que para otros, ¿vale? Después estamos viendo una matriz de correlación, cómo están correlacionadas,
unas características con otras, ¿vale? Entonces aquí tenemos ese mapa de correlación y podemos ver ya directamente por color, evidentemente la diagonal pues es cada característica consigo misma, ¿vale? Y ahí podemos ver también pues esos códigos de colores, pues como tengo características que pueden estar muy relacionadas, pues hay alguna de 0,67, ¿verdad? Pero otras pues están muy poquito relacionadas, 0,07, ¿verdad? La densidad está muy poco relacionada pues con el dióxido de sulfuro, ¿no? que pueda tener en el vino, ¿de acuerdo? Entonces, las características que están muy correlacionadas entre sí, pues tenemos que empezar a tomar decisiones, a lo mejor son características redundantes para mi modelo, ¿no? Al final, si están muy relacionadas y cuando una sube la otra también, pues al final o cuando una baja la otra también, pues para nuestro modelo probablemente con una única de esas dos características le podría ser suficiente, ¿vale? Bueno, aquí analizo una concretamente que es el alcohol para ver si tiene algún tipo de correlación entre, bueno, pues con la calidad del vino y ya vemos que efectivamente parece que, bueno, pues tiene una relación bastante interesante, ¿no? Entre la cantidad de alcohol que tiene y la calidad que le damos al vino, ¿vale? La puntuación que se le da al vino, ¿vale? Hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido una exploración de datos. Fijaros que aquí no hemos montado un modelo ni nada. Hemos utilizado las técnicas de EDA que comentábamos anteriormente para intentar explicar, ¿vale? Pues cuál es la relación entre las diferentes características de entrada y demás, ¿no? Y poder tener una pequeña explicación de nuestro modelo, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a entrenarlo, vamos a convertir esto, aquí lo que estamos haciendo es convirtiendo, en lugar de tener esa calidad de que me valoraba, me puntuaba el vino, simplemente vamos a convertirlo en una variable binaria de si el vino es bueno o malo utilizando el 5 como umbral, ¿vale? Pues, y comprobamos si tenemos balanceado. En este caso, como ya hemos dividido entre por debajo de 5 y por más de 5, pues más o menos si tenemos balanceado, tenemos un 53%, como veis aquí, con lo cual, pues digamos que sí cumplimos con ese balanceo, ¿vale? Hago la división, en este caso, de mis datos de entrenamiento y de test, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿vale? Y entreno un clasificador XGBoost, ¿vale? Utiliza técnicas de boosting, pues en este caso, para hacer esta clasificación binaria, ¿vale? Aquí entreno el modelo y hago una predicción, ¿vale? Pues hago una predicción de los datos que he dejado como datos de prueba, que es lo que la predicción que haría nuestro modelo, ¿de acuerdo? Vale, aquí lo que tengo es el siguiente paso. Dijimos que lo primero podíamos hacer una EDA, la segunda técnica básica que podíamos utilizar o tradicional que podíamos utilizar era utilizar las métricas de rendimiento en nuestro modelo, ¿no? Pues ahí me crea una pequeña función en Python que me da las diferentes métricas de rendimiento de ese modelo, ¿no? Donde vemos, pues por ejemplo, pues las métricas de precisión, de recall, como comentábamos, entre la baja calidad y la alta calidad, ¿vale? Y donde vemos también nuestra matriz de confusión, ¿vale? Entonces ahí, pues ahí, como veis, ya vemos pues que esta matriz, esta diagonal principal de la matriz de confusión, las veces que acierta, estas las veces que falla, ¿vale? Pues eso, al final tenemos aquí una precisión media del 75%, un accuracy del 75%, pues que sería sin hacer ningún tipo de optimización o resultado, ¿no? Otra métrica que vamos a utilizar en este caso, porque estamos haciendo una clasificación binaria, pues es la curva, ¿vale? La curva de falsos positivos, de ratio de falsos positivos. Ahí veis que tenemos el ratio de falsos positivos frente al ratio de falsos negativos, ¿vale? Entonces la curva ROC, y ahí pues vemos que la curva pues no se comporta mal, ¿verdad? Porque tenemos un 0,83, ¿de acuerdo? Que es el punto en el cual comienza a dispararse esas predicciones, ¿no? La mejora de esas predicciones, ¿vale? Entonces, al final aquí lo que hemos utilizado es nada nuevo, técnicas tradicionales para intentar entender y comprender el comportamiento de nuestro modelo, ¿vale? Vamos a volver por aquí a la presentación para ver si hay alguna técnica un poco más avanzada. A ver un segundo que os comparto por aquí. Vale. Ahí vamos.
Vale, las técnicas adicionales que tenemos para hacer esta interpretación pues son diferentes, ¿vale? Estas 6 y vamos a ir por todas ellas, ¿vale? La primera es utilizar modelos interpretables. Al final lo que se trata es de utilizar la interpretación intrínseca que comentábamos al principio. Esta sería la forma más sencilla de empezar, ¿vale? Pues al final es, si utilizamos modelos que puedo explicar fácilmente, como puede ser un árbol de decisión, una regresión, incluso un KNN o técnicas de Naive-Bayes, son algoritmos que se consideran, no es que sean sencillos, sino fácilmente interpretables, ¿de acuerdo? Es decir, el fundamento algorítmico que tienen estos algoritmos es bastante entendible por un humano, ¿vale? Ahí tenéis una tabla, abajo tenéis el origen bueno, un libro bastante chulo de interpretabilidad de ML si os interesa este mundo, donde hay una clasificación de los algoritmos en base a esas 4 propiedades que veis ahí, ¿vale? Entonces, al final, perdón, de las 3 propiedades. La tarea es para qué está pensado el algoritmo. De esas 3 propiedades de linealidad, monotonía e interacción, por la linealidad lo que entendemos es pues un modelo será lineal si la asociación entre las características de entrada y el destino se modela con una función lineal. Será monótono si garantiza que la relación entre la entidad y el resultado y la variable destino siempre se encuentra en una dirección consistente o aumenta siempre o disminuye siempre con respecto a la entidad, ¿vale? Y las interacciones, pues es que siempre podemos agregar características de interacción, ¿vale? A un modelo cuando agregamos ingeniería de características manual, ¿vale? Algunos modelos también son capaces de crear estas características de interacción automáticamente, ¿vale? Esa sería la primera opción, es decir, bueno, pues nos conformamos con un modelo que voy a ser fácil de interpretar y que incluso tengo librerías para representar, en el caso de un árbol de decisión o de un KNN, ¿vale? De representar gráficamente cuál es el árbol que genera mi algoritmo, con lo cual simplemente sería seguir la ruta del árbol, los criterios de decisión, para ir bajando los niveles del árbol y eso me daría una explicación de mi modelo, ¿vale? La segunda opción sería utilizar el concepto de la importancia de las características, ¿vale? El concepto es muy sencillo. Lo que intentamos hacer es medir cuál es la importancia de una característica en concreto, o sea, de una variable dentada, calculando el aumento en el error de predicción del modelo después de permutar esa característica, ¿vale? Por lo tanto, una característica será importante si cuando barajo sus valores aumenta el error del modelo, porque en ese caso el modelo se basó mucho en esa característica para realizar una predicción. Y una característica no tendrá importancia para nuestro modelo si cuando hago esa permutación, ese barajado de los valores, deja el error del modelo sin cambios, ¿vale? Porque en ese caso el modelo pues, le da igual que esa característica cambie, porque él sigue dando los mismos resultados de salida, ¿vale? Es una técnica sencilla que algunos algoritmos traen ya de per se, ¿vale? Y que me da una interpretación bastante agradable, porque la importancia de las características, bueno, pues es fácil de interpretar por los usuarios, ¿vale? Me da una visión global pues del comportamiento del modelo, ¿vale? Y otro aspecto positivo del uso de la relación de error en lugar de la diferencia de error es que las mediciones de importancia son comparables a través de diferentes conjuntos de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, es bastante sencillo. Por el contrario, la desventaja que tiene es que no está claro si debemos de usar un conjunto de entrenamiento o de prueba para hacer este cálculo, ¿vale? Además está ligado a una métrica, que sería la métrica de error del algoritmo, no a cómo cambia esa salida, ¿vale? Sino a si acierta o no acierta, ¿vale? Necesitamos hacer una predicción, con lo cual necesitamos hacer una comparativa con la salida real para poder tener esa métrica de rendimiento, ¿de acuerdo? Y al final, si no me he molestado en analizar la correlación de mis características, podemos tener el problema de que va a repartir importancia entre aquellas características que estén muy correlacionadas entre sí, ¿vale? Con lo cual me va a dar una información un poco falseada, ¿verdad? Porque pues, la ventaja de trabajar con esos incrementos o la desventaja de esos incrementos en la base de ROM, ¿vale? Vale, ¿cómo ver esto? Vale, vamos a ver si os voy a compartir esto por aquí, que vamos a ser más sencillo, vale. La importancia de características, ¿vale? Como os decía, existen ya algunos algoritmos que me dan esa información, dependiendo del algoritmo que esté utilizando. En otros casos, pues tendré que usar librerías externas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo por aquí también, donde tenéis ya todo esto.
¿vale? Ejecutado, pues nada, me cargo las librerías como antes, utilizo el mismo conjunto de datos, lo voy a pasar rápido porque es lo mismo que hicimos antes. Y en este caso concreto, el algoritmo que nosotros cogimos, que fue el XGBoost, ese boosting, ese algoritmo con técnicas de boosting, ya me proporciona directamente la posibilidad de analizar, como veis ahí, la importancia de características. De hecho, ya tiene un método, que es el que estamos utilizando aquí, de hacer un plot de la importancia de esas características, ¿verdad? ¿Vale? Entonces ahí, como veis, pues ya tengo, ¿vale? Utilizando diferentes técnicas, el peso de las características, la cobertura, ¿vale? Y la ganancia media, ¿vale? Utilizando esas tres técnicas, pues está ordenando en ese plot la importancia que tienen esas características, ¿vale? Con lo cual, de una forma muy sencilla, pues podemos ver ese resultado, ¿vale? ¿Qué ocurre si no tenemos un algoritmo que no me da esa información? Vale, bueno, pues tenemos librerías, en este caso es ELI5, ¿vale? Es una librería que me permite hacer esa explicación a través de importancia de características, ¿vale? Entonces, como veis aquí, muy sencillo de utilizar. Yo, evidentemente, ya tengo el algoritmo generado, ¿vale? Mi modelo generado, y simplemente utilizo un método que es el de show weights, que me muestra los pesos y me está mostrando cuáles son los pesos de esas características, ¿vale? Entonces, como veis aquí, utilizando esta técnica, pues puedo tener muy claro cuáles son las características que más afectan, ¿vale?, a la toma de decisiones de nuestro modelo. Estoy yendo un paso más allá de lo que eran las técnicas de iniciales y estoy dando más información de cuáles son las características que más peso tienen, ¿vale? Y eso puedo hacerlo incluso, como veis aquí abajo, localmente para una predicción en concreto. Para esa predicción, ¿vale? Pues cuando tenga calidad buena y cuando tenga calidad mala mi vino, ¿vale? Son las dos características que vemos aquí. Aquí estaríamos hablando de una interpretación global, globalmente, cuál es la importancia que tienen esas características para mi modelo, ¿vale? El peso que le da a cada una de ellas, y aquí lo estamos haciendo para una predicción, ¿vale? Utilizo el método de mostrar predicciones y ahí le estamos diciendo para un conjunto de datos de entrada en concreto, para una predicción que has hecho concretamente, qué peso le has dado a las características, ¿vale? Entonces, como veis, muy sencillo también la posibilidad de tener esa importancia de características, ¿vale? Tercera técnica, cada vez vamos complicando esto un poquito más, ¿no? La tercera técnica es utilizar los plots de dependencia parcial, ¿vale? Entonces, una gráfica PDP, una gráfica de dependencia parcial, lo que hace es mostrarnos el efecto marginal que una o dos características tienen sobre el resultado de nuestro modelo, ¿vale? Y una gráfica de este estilo, una gráfica de dependencia parcial, nos muestra si la relación entre la variable destino, la variable objetivo que quiero predecir, y una entidad de entrada es lineal, monótona o de otro tipo, ¿vale? Entonces, cuando aplicamos esto, por ejemplo, un modelo de regresión lineal, pues los trazos de dependencia parcial siempre serán una relación lineal, ¿no? Pero en otros casos, pues me muestra cuál es la dependencia. ¿Ventajas de este método? Bueno, pues si conocemos algo de dependencias parciales, es bastante intuitivo, ¿vale? La función de dependencia, pues es un valor que me va a permitir representarlo en esa gráfica de una forma fácilmente interpretable, son fáciles de implementar también, ¿vale? No computacionalmente no son costosos y además me da, pues como funciona con plots, con gráficas, una interpretación que es bastante clara, ¿vale? La desventaja que tiene es que el número máximo de entidades que podemos relacionar en este plot es de 2, ¿vale? Esto no es culpa de PDP, sino de la representación en 2 dimensiones que podemos hacer, ¿vale? Nosotros pues seremos incapaces de representarlo con más dimensiones, entonces en este caso tendríamos que coger nuestras características de 2 en 2, ¿vale? Y además asume que esas características son independientes entre sí, ¿de acuerdo? Lo cual, eso pues no siempre es así, ¿verdad? ¿Vale? Bien, ¿cómo podríamos hacer esto de los plots de dependencia parciales? Bueno, pues también sencillo, ya lo veréis. Si nos hablamos por aquí la interpretabilidad con PDP, me cerrando estas sesiones, ¿vale? Veremos cómo también podemos, ¿vale? Nos instalamos un paquete que es el PDP-Box, que es un paquete Python que nos permite hacer este tipo de interpretabilidad, ¿vale? Volvemos a utilizar el mismo modelo, todo esto ya lo hemos hecho antes y a partir de ese modelo, ¿vale? Como veis aquí, pues lo que hacemos es nos creamos una función para hacer los plots, ¿vale? Y mostrar esos plots. Entonces, en este caso, para una característica en concreto, que es el alcohol, ¿vale? Pues estamos haciendo un análisis, como veis aquí,
¿vale? Ya con el modelo entrenado de esa característica, de cuál es la relación, ¿vale? Entre el alcohol, ¿vale? Y la predicción de los vinos de alta calidad, que como veis, pues parece que tiene una tendencia hacia arriba, ascendente, ¿verdad? Como comentábamos antes, a partir de determinados valores, ¿no? A partir de estos valores de alcohol, ¿vale? Pues empieza a tener un comportamiento creciente hasta que evidentemente me paso con la graduación y ya volvería a bajar, ¿verdad? Si tuviésemos seguramente vinos de más graduación, pues ya bajaría, ¿de acuerdo? Pues en este caso lo estamos haciendo para una única variable que sería el alcohol, ¿verdad? Entonces, en este caso de aquí, como veis, lo estamos trabajando con esa misma variable, el alcohol, pero agrupando los diferentes puntos, ¿vale? Es decir, aquí estamos generando unos clústeres de similitud, ¿vale? Le hemos dicho que nos genere 24 clústeres, es decir, que lo que está haciendo es agrupándome todas las variables que tengo, perdón, todas las ocurrencias que tengo de entrada para todos mis vinos, los está agrupando en 24 conjuntos diferentes para medirme ese gráfico de dependencia parcial de cada uno de ellos, ¿vale? Cuando tengo dos dimensiones, la forma de representarlo es esta que veis aquí, ¿vale? En este caso la acidez y el pH, ¿de acuerdo? Pues aquí estoy representando cuál es la relación entre los diferentes valores de acidez y de pH, ¿vale? Pues para hacerme una idea de cuál es de si tienen correlación entre sí, cuál es la importancia de cada uno de ellos, ¿vale? Como veis, también de una forma bastante sencilla, ¿vale? Puedo explicar las relaciones entre esos modelos, ¿vale? Después tenemos un conjunto de librerías y de características que utilizan una técnica bastante habitual que son los modelos de sustitución, ¿vale? Un modelo de sustitución al final de lo que se trata es de utilizar uno de los algoritmos, vamos a decirle algoritmos, uno de los, sí, algoritmos interpretables que vimos anteriormente para intentar reproducir un comportamiento similar a lo que se conoce como un modelo de caja negra, ¿vale? Es decir, una red neuronal o un modelo de difícil interpretabilidad, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama tener unos modelos suplentes, ¿vale? Pues que lo que intentan, como os digo, es reproducir. Entonces, los pasos para hacer esto, ¿vale? Pues es seleccionar el conjunto de datos, obtener las predicciones para ese conjunto de datos del modelo de caja negra que tengo generado, después selecciono un modelo sencillo, un árbol de decisión, una regresión lineal, etcétera, etcétera, lo entreno con ese conjunto de datos, ¿vale? Y obtengo sus predicciones. Ahí ya tengo ese modelo de sustitución. Lo que tengo que ver es cómo de bien replica los resultados el sencillo frente al modelo de caja negra, ¿vale? Para poder decidir cuál de los algoritmos fácilmente interpretables es el que mejor representa o el que más se acerca a dar unos resultados similares al modelo de caja negra, ¿vale? Aquí ya veis que no hay mucha teoría. Al final se trata de generarme otro modelo e intentar reproducir unos resultados que sean lo más parecidos posibles con unas métricas lo más parecidas posibles, ¿verdad? La ventaja que tiene es que podemos saber con las métricas de error fácilmente cómo se aproxima un modelo a otro, ¿vale? Y es fácil. Y la desventaja que tiene es que estamos sacando unas conclusiones sobre el comportamiento de unas métricas de rendimiento del modelo y no sobre los datos. Y además no hay una medida clara de qué relación es buena, es decir, cómo de cerca tiene que estar el R cuadrado del modelo de sustitución, del modelo de caja negra, del modelo real, para decidir si me vale o no me vale, si puedo interpretarlo utilizando ese modelo o no, ¿vale? Después tenemos otras técnicas que es la técnica LIME. Una técnica LIME lo que hago es utilizar esta técnica que acabamos de ver de los modelos de sustitución, pero para hacer interpretabilidad local y además agnóstica al modelo. Me vale para cualquier modelo y me vale para hacer interpretaciones locales. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las explicaciones de un modelo LIME, ¿vale? Pues lo que me permite es a esos modelos suplentes nos permiten aproximar esas predicciones del modelo de caja negra, ¿vale? Entonces, en lugar de entrenar un modelo de sustitución global, lo que hace el IME es generar modelos sustitutivos locales para cada predicción local al vuelo, ¿vale?
Bueno, el concepto creo que es bastante intuitivo. Lo que hace es, primero, olvidarte de los datos de entrenamiento, imaginar que solo tenemos un modelo de caja negra donde puedo ingresar, donde puedo darle como entrada diferentes puntos de datos y obtener las predicciones del modelo. Podemos sondear esa caja negra con la frecuencia que nosotros queremos y nuestro objetivo es entender para cada uno de esos sondeos que hacemos por qué hace una cierta predicción. Lo que hace el IME es probar lo que sucede con las predicciones cuando se proporcionan variaciones en los datos de entrada, ¿vale? Y genera un conjunto de datos que consta de esas muestras con sus predicciones correspondientes. Sobre ese nuevo dataset, lo que hace el IME es entrenar un modelo interpretable de los sencillos que vimos antes, que se pondera por la proximidad de las instancias, ¿verdad? Ese modelo que ha aprendido pues debe ser una buena aproximación para las predicciones del modelo de forma local, pero no tiene por qué ser bueno de forma global. Solamente me vale para esa predicción en concreto porque es lo que he tenido en cuenta a la hora de generar. ¿Vale? Con lo cual aquí lo que tenemos es lo que se conoce como una fidelidad local a esa interpretación local del modelo. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las ventajas que tiene el IME, pues incluso si reemplazamos el modelo de aprendizaje automático, todavía podemos utilizar el mismo modelo, es decir, no podemos cambiar el algoritmo y podemos utilizar las mismas técnicas para buscar esa explicación, ¿vale? Puesto que utiliza modelos locales, lo que hace es utilizar árboles de decisión con explicaciones, sin tener que utilizar un árbol de decisión para hacer la predicción, solamente para la explicación con ese conjunto de datos que generaba. ¿Vale? Entonces eso nos permite pues, utilizarlo tanto en datos en formato tabla como para imágenes, textos y demás. ¿Vale? Existen paquetes tanto en R como en Python que nos permiten utilizarlo, con lo cual es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? También por aquí aquí tenemos la interpretación con Lime y vamos a ver, ¿vale? Bueno, instalo el paquete y en este caso voy a utilizar un conjunto de datos diferente, ¿vale? En este caso vamos a hacer una interpretación de datos de texto, ¿vale? Que teóricamente pues podría ser un poco más complicado que hacer una interpretabilidad de datos tabulares, ¿verdad? Entonces en este caso lo que nos cargamos pues es una serie de mensajes de un foro, ¿vale? Y al final lo que hacemos pues es como definir una serie de clases y lo que va a intentar este modelo que vamos a generar es en base al texto escrito en un determinado mensaje, decidir si la persona que lo ha escrito es ateo o es cristiano, ¿vale? Bueno, aquí convierto ese texto, lo extraigo y genero ya, como veis aquí, pues mi clase de interpretación del IME de texto, ¿vale? Genero aquí este explicador, donde le paso cuáles son las clases que me tiene que explicar, ¿vale? Aquí me está devolviendo el resultado para una entrada concreta. La probabilidad de que sea cristiano es de esta, por lo tanto, él ha decidido que sea ateo, ¿vale? Me sale aquí la explicabilidad, el peso que le ha dado cada una de las características de entrada que tiene, ¿vale? Y esa información puedo verla también gráficamente, como veis aquí, de esa explicación local para una clase concreta, ¿vale? De qué es lo que tiene más peso y qué es lo que no tiene peso. Incluso, como veis aquí, pues puedo verlo gráficamente de una forma muy sencilla, ¿vale? Y esta explicación de aquí, en la cual le digo que me muestre el texto también, pues me resalta el texto cuáles son las palabras que él ha tenido en cuenta para decidir que esa persona era atea y no era cristiana. ¿De acuerdo? Pues al final, bueno, pues es una explicación, como veis, bastante sencilla y bastante clara de ver. Pero es local, solamente me vale para esa ocurrencia en concreto. ¿De acuerdo? Bien. Después tenemos la teoría de juegos, ¿vale? Podemos aplicar teoría de juegos para generar lo que se conocen como los valores de Shapley, en una técnica que se conoce como la técnica de Shap, pues para intentar, pues eso, interpretar los resultados de nuestro modelo, ¿vale? Esto en lo que se basa es intentar explicar cada predicción suponiendo que cada valor de la característica de entrada es un jugador, ¿vale? En un juego donde la predicción es el mecanismo de recompensa, ¿vale? Es el pago que nosotros obtenemos en ese juego. En esto, el valor de lo que se conoce como el valor de Shapley, que si habéis estudiado algo de teoría de juegos os sonará, nos dice cómo distribuir equitativamente el pago, la recompensa entre las diferentes características de entrada, ¿vale? Entonces,
imaginaos un escenario, ¿no? Un escenario en que hemos entrenado un modelo de Machine Learning para predecir precios de casas, ¿vale? Por una determinada casa se predice que pues, tiene un coste de 300.000 euros, por ejemplo, y que necesito explicar esa predicción. El apartamento, pongamos que tiene 50 metros cuadrados, en un segundo piso, cerca de un parque, y no puede tener gatos, o yo qué sé, ¿vale? Cualquier característica que queramos darle. Entonces, en este caso, aplicar la teoría de juegos. El juego es la tarea de predicción para cada una de las ocurrencias de ese conjunto de datos que le estamos dando, ¿verdad? Y la recompensa es la predicción real para esa instancia menos la predicción promedio para todas las instancias, ¿vale? Los jugadores, que si recordáis son las características de la instancia, colaboran entre sí para recibir ese premio, ¿verdad? Esa ganancia, ¿vale? Entonces, en nuestro ejemplo del apartamento, los valores de la característica que está cerca del parque, que no dejo gatos, que tiene 50 metros cuadrados y que era un segundo, lo que hacen es colaborar entre sí para dar esa predicción real de 300.000 euros, ¿vale? Si la predicción promedio, digamos que era de 310.000, ¿vale? Tenemos una diferencia de 10.000. Entonces, la respuesta podría ser a nuestro problema que la característica, una de ellas, imaginaos que esté cerca del parque, contribuyó en 30.000 euros, que el tamaño sea 50 en 10.000, que sea un segundo piso, nada, y que no deje gatos, 50.000, ¿vale? Con lo cual, todas estas contribuciones pues deberían de sumar hasta esos 300.000 que hemos dado, ¿vale? ¿Qué es el valor de Shapley entonces? Sería la contribución marginal promedio del valor de la entidad en todas las combinaciones posibles, ¿vale? Entonces, con eso, pues obtenemos ese valor de Shapley para verlo, ¿de acuerdo? Bueno, una forma intuitiva de intentar entender este comportamiento es imaginaros pues que metemos todas las características en una habitación, en un orden aleatorio, ¿vale? Y todos los valores de las características participan en el juego, contribuyen a esa predicción, ¿vale? Entonces, el valor de Shapley de una característica en concreto es el cambio promedio en la predicción, ¿vale? Que la combinación de características ya en la sala tiene cuando el valor de la entidad se agrega a la habitación, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, calculo el valor que había antes, meto la nueva característica, calculo el valor que hay después y esa diferencia es lo que me da el valor de Shapley, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la predicción y esa predicción promedio se distribuye entre los diferentes valores de esa característica, ¿vale? Ventajas que tiene, bueno, pues que esa diferencia en las predicciones, como os digo, se distribuye ecuánimemente, equitativamente, ¿vale? Equitativamente, no ecuánimemente, ¿vale? Es decir, en base al número de repeticiones que tiene cada uno de los valores de esa característica, ¿vale? Que es lo que me da la propiedad de eficiencia. Está basada en una teoría de juegos, una teoría bastante sólida, muy, muy estudiada, ¿vale? Y puedo contrastar esos valores de Shapley, ¿vale? Por el contrario, tiene un problema importante que es la cantidad de tiempo necesario. Evidentemente, cuanto más características tenga de entrada, pues más tiempo le va a llevar intentar realizar ese cálculo de valores de Shapley, ¿vale? Y lo que hace es devolverme un único valor por cada característica, no un modelo, ¿vale? Me devuelve un único valor, no es como el IME, me da un valor por cada característica, ¿vale? Y me tengo que conformar, entre comillas, con eso. Me da ese valor de Shapley y con eso tengo que decidir cómo interpretar mi modelo, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo funcionaría y qué estaríamos obteniendo, ¿vale? En un modelo que me interpretase utilizando SHAP, ¿verdad? Vale, como siempre, me instalo las librerías que necesito, bueno, me lo cargo, vuelvo a los datos del vino como antes, tengo la calidad, entreno el modelo, tirirín, y aquí importo SHAP, la librería de SHAP, ¿vale? Y bueno, pues empiezo a ver, en este caso, veis que represento como un data frame de esos valores de SHAP de cada una de mis características. Aquí lo estaría viendo en formato data frame, en formato tabla, pero eso puedo verlo con un plot, con un summary plot, como veis, que ahí tengo ordenado pues esos valores de SHAP. Evidentemente veis que coincide, ¿no? Veis que el alcohol sigue siendo valor predominante. Hemos utilizado diferentes técnicas de interpretabilidad
de este modelo y veis que, pues, cuál ha sido siempre la variable, ¿no? Pero si os fijáis aquí abajo, en este plot más detallado, pues ya me va dando más información sobre cada una de las características, ¿vale? Y cómo esa característica influye positivo o negativamente, ¿vale? En este caso la calidad, ¿verdad? ¿Vale? Y cuál es el peso que tiene cada una de ellas. ¿Vale? Esto sería en general y este sería para la baja calidad y este sería para los de alta calidad. ¿Vale? Incluso podemos verlo para múltiples predicciones, y sería más complicado de ver, como veis, ¿vale? Pues estoy haciendo varias predicciones, aquello que si recordáis vimos que podíamos utilizar una técnica de interpretabilidad local, pero para varias ocurrencias, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿vale? Pues me está mostrando esos valores de SHAP en esa visualización para esas diferentes ocurrencias, ¿verdad? Y eso, bueno, puedo pintarlo, como veis, con diferentes tipos de visualización, ¿vale? Entonces, entendiendo la teoría de juegos y cómo funciona, también somos capaces de interpretar nuestro modelo y explicarlo al usuario, en este caso, como veis, este peso ponderado de cada uno de los valores, cómo ha afectado, ¿vale? A esa predicción en concreto. Entonces, predicción local, ¿de acuerdo? Interpretación local, ¿vale? Y para este caso en concreto, qué es lo que más ha favorecido, menos ha favorecido y en qué valores, como veis ahí, ¿vale? Bien, y hemos visto un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de, ya estamos acabando, ¿eh? Un montón de técnicas y hemos visto un montón de librerías. En cada técnica hemos visto una forma de hacerlo, ¿no? Pues por suerte tenemos una librería que se llama la librería Interpret, ¿vale? Que es una librería que recoge todas estas técnicas, ¿vale? Y que nos va a permitir con una única librería, instalando directamente Interpret, vamos a ver qué cosas podemos hacer, ¿vale? Instalamos la librería, ahí bueno, tenemos en este caso unos datos de censo de Estados Unidos con datos de, bueno, pues de las personas. Entrenamos aquí un Random Forest, un clasificador de Random Forest, también aprendizaje ensamblado, igual que el XGBooks, ¿vale? Y ahí pues tenemos una matriz, ¿vale? De clasificación, de esta clasificación binaria, ¿vale? Bien, una vez tenemos nuestro modelo entrenado, fijaros que aquí me estoy cargando ya las librerías para hacer esa interpretabilidad y lo primero que le hago pues es que me dé la curva ROC, ¿verdad? Y que me explique el rendimiento de ese modelo, ¿vale? Entonces, como veis, pues me saca de este modelo en caja negra, de este clasificador de Random Forest, pues me saca mi curva y me saca también los residuos o histograma de los residuales absolutos, ¿verdad? Bien, esto sería utilizar las métricas de rendimiento, técnicas tradicionales. Después lo que vimos fue utilizar interpretación local con Lime. Bueno, pues de la misma forma, sin necesidad de desplegar Lime como paquete, sino directamente en Interpret, ¿vale? Para un modelo de caja negra, como es este caso, podemos hacer una interpretación Lime tabular, ¿vale? Con lo cual vamos a poder indicarle, pues mira, muéstrame, por ejemplo, cuando tú has predicho 0,74 y el valor real era 1, ¿vale? Pues cuáles han sido para cada una de las características que tengo de entrada, ¿vale? Cómo ha influido esa característica la decisión que has tomado, interpretación local, ¿vale? Esto es porque lo he hecho con estos 5, perdón, valores, ¿vale? Aquí tengo, fijaros, estoy cogiendo 5 filas, ¿vale? Y me hace la interpretación local de cada una de esas 5 filas, ¿vale? Para cada caso, por qué ha tomado esa decisión, ¿vale? Ok. Después tengo interpretabilidad global también, utilizando una técnica que se llama la sensibilidad de Morris, y en ese caso, pues también, ¿vale? Pero pues puedo ver lo mismo para los diferentes, como veis aquí, en este caso, como es global, no es local, no es para un conjunto de datos de entrada que me hace una predicción, sino que coge cada una de las características y para cada valor de esa característica, por ejemplo, si trabaja en el gobierno federal, me hace un análisis de Morris, ¿vale? Que me da ese valor con esa confianza, ¿vale? Y eso puedo irlo gestionando con cada una de las características y ver un sumario de cada característica de forma global. Es decir, característica en su totalidad y después cada uno de los valores de la característica, cómo afecta a, a mi modelo, ¿vale? Después teníamos los PDP, si recordáis, pues lo mismo, también puedo sacar los PDPs directamente, por ejemplo, del nombre y poder ver el PDP, ¿vale? También.
¿vale? Con lo cual, como veis, pues utilizando una única librería, pues podemos tener diferentes mecanismos de interpretabilidad, ¿vale? Utilizar las diferentes técnicas que hemos visto anteriormente, ¿vale? Conclusiones, ya para finalizar, bueno, tener en cuenta lo primero muy bien cuál es el perfil que va a tener el usuario final y cómo de detallada tiene que ser la explicación de los resultados de nuestro modelo, porque eso va a influir en las técnicas que queramos utilizar. La parte de EDA y la parte de métricas la vamos a hacer sí o sí, empaparnos de los datos. ¿Qué quiere decir los datos? Vamos a conseguir mucho mejor rendimiento en nuestro modelo entendiendo mejor los datos que utilizando algoritmos más complejos, ¿vale? Recordar, prestar atención al balanceo y al escalado, ¿vale? Y dar al usuario cuantas más explicaciones mejor, porque eso va a ser, y sobre todo que las pueda entender, porque eso va a ser la forma de ganarnos su confianza y que al final nuestro modelo acabe siendo un modelo que pueda pasar a producción y que pueda ser utilizado por parte de los usuarios, ¿vale? Esas serían un poco las conclusiones finales, ¿vale? Bien, pues hasta aquí un poco lo que tenía pensado contaros y preparado para enseñaros, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis comentar. Bueno, yo tengo una duda. En lo de los modelos de sustitución, por ejemplo, Sí. un entrenamiento maestro-esclavo, ¿sería un ejemplo de o no? No, al final no es lo mismo, ¿vale? Un modelo de institución realmente es no depende del método de entrenamiento que tú utilices. Si utilizas un método de entrenamiento modelo esclavo, al final acabas teniendo un maestro esclavo, pero no, acabas teniendo un modelo. Y lo que pasa es que ese modelo sería complicado de explicar, ¿verdad? Porque la relación entre el maestro y el esclavo sería complicado. Ahí lo que tendrías es que a partir de ese modelo intentar buscarte un modelo, pues por ejemplo, de un árbol de decisión que tuviese unas métricas de rendimiento similares para poder mostrar como interpretación de tu maestro esclavo ese árbol de decisión. ¿Vale? Vale, vale. Ese sería el concepto. Es generar un modelo independiente con un algoritmo sencillo y fácilmente interpretable para utilizar el sencillo para interpretar la caja negra. Vale, vale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vale, si no, de todas formas, como tenéis mi email en la presentación, cualquier duda que tengáis, cualquier información adicional que queráis, pues me ponéis un correo electrónico y estaré encantado de responderos. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Cerramos aquí la presentación y nada. Eso es todo. Estupendo. Gracias a todos. Un saludo. Un saludo. Hasta Chao, luego. chao. Muchísimas gracias por venir, Antonio. Nada, un placer. Hasta otra. Chao.